Gracias, hermana Milka. Gracias al Señor por darnos la oportunidad en este día de estar delante de su presencia. Queremos saludarlos a todos en el amor del Señor. Honramos a Dios por darnos la oportunidad de compartir su palabra y ponernos a la disposición del Señor. De, Siempre que vamos a empezar la enseñanza, todo debemos pedirle al Señor que nos ilumine, ya que necesitamos la iluminación de Dios para poder disertar en su palabra. Honramos al Señor en esta noche. Vamos a empezar el tema, la santidad. Estaremos hablando sobre la santidad. Hablaremos abiertamente, hablaremos los puntos de reflexionar sobre la santidad. Nosotros ya tenemos referencia, o creo que la mayoría de ustedes tienen referencia sobre la santidad. Desde que nosotros empezamos a hablar de el punto del arrepentimiento, luego del arrepentimiento que hablamos de la regeneración, tiene mucha, tiene mucha fuerza la santidad, hablando de la vida regenerada. La vida de una persona regenerada eh, hace la referencia sobre, después de la regeneración, ¿verdad? Hace la referencia del estilo de vida, de la nueva vida en el Señor. Eh, Habla también la santificación, luego que la santificación nos habla del estilo de vida que debe vivir, cuáles son las bases, cuáles son las bases que hace que una persona pueda vivir la vida en santidad, o sea, la importancia de la santidad. La santidad es lo que la persona ya entra a vivir luego, ¿verdad? Que la persona pasa por los primeros puntos doctrinales. Ya la santidad tiene que ver con el estilo de vida, con el estilo de caminar, de comportarse, de actuar, de conllevarse, las actitudes, eh, como hablábamos anoche, hablábamos parte de eso, eh, no tan directamente, pero sí hablábamos de la vida en santidad, hablábamos de lo que tiene que ver con la santidad, que es el estilo de vida, o sea, la práctica. Ya cuando practicamos, cuando ya empezamos a practicar la nueva vida en el Señor. Tenemos una referencia que está en Primera de Pedro, capítulo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice aquí claramente, como hijos obedecer, como hijos obedientes, perdón, no os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis, o sea, no te conforme, no viva, no actúe, no camines a los deseos, no te conforme a los deseos que antes tenías. O sea, porque si ya la vida cambió, no te conforme a ello, no te sientas cómodo con ello, estando en vuestra ignorancia,
En el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. La santidad lo que nos llama es a una vida de santidad integral. ¿Qué es una vida de santidad integral? Cuando cuando el contexto no habla de una vida de santidad integral, nos está hablando de todas las áreas de nuestra vida, todas las partes, mente, cuerpo, emociones, psicológico, en toda la parte, integralmente. Nos llama a vivir una vida de santidad. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Esto está en el versículo 15 de primera de Pedro 1:14. Leímos el 14, 15. Entonces nos llama a una vida de santidad en todas nuestras maneras de vivir. La manera de comportarnos, la manera de actuar, aún la manera de pensar. Hay que limpiar la mente, tienes que limpiar tu mente. No puedes vivir siempre con prejuicio. Y voy por paso. Hay que limpiar la mente. Y usted sabe que la mente, ahí es que viene la malicia. La malicia, cuando una persona es maliciosa, no es una manera de vivir en santidad, porque nada que no sea legítimo, que no sea legal, leal, no es puro. Al no ser puro, esto no modela una vida de santidad. Entonces, no tan solo es nuestra, o sea, que digamos, como muchas veces la gente piensa, bueno, la Biblia dice que el pecado es condenado en el alma, el espíritu no se contamina, como el espíritu no se contamina, no importa que yo actúe de la manera que yo actúe, no. Por eso, la mente hay que mantenerla sana, sana, pura, en la forma de pensar. Si hay cualquier pensamiento chatarra, y yo creo que ustedes me entienden el término, debemos reprenderlo. No es que no pueden quizás venir, tocar la puerta a ver si entra. Ellos van a tocar la puerta, pensamiento negativo, pensamiento de malicia, mentira, pensamiento que Satanás va a tratar de poner en tu mente para que te dominen. Pero el asunto es que nosotros debemos reprender cualquier pensamiento que viene a nuestra mente queriéndonos sacar de la realidad con la cual nosotros como hijos de Dios debemos subsistir como creyentes. Como creyentes que estemos buscando la santidad para vivir una vida integral, tenemos que reprender todo pensamiento que tengan sinónimo de corrupción espiritual o daño que pueda afectar nuestra vida o nuestra relación con Dios. Porque el llamado es vivir en santidad. Y para vivir en santidad hay que rechazar todo
lo carnal, todo lo mundano, todo lo que no es verdadero, todo lo que es falso, todo lo que es engaño, todo lo que es mal, pensamiento de mal, tenemos que reprenderlo de nuestra mente. Por eso, dice, también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. En Romanos 6, versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Cuando entramos en la plenitud de la santidad, tenemos que considerarnos muertos. Por eso es que yo le tocaba el punto de la malicia. Yo le tocaba el punto de la malicia porque una persona que es maliciosa no se considera muerto al pecado. Al contrario, el pecado tiene una supremacía sobre él. Por eso, las cosas, muchas veces nos cuidamos de las cosas grandes. O, para hablarle más claro, nos cuidamos de los pecados grandes, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de los pecados supuestamente que podemos llamar los pecados capitales. Los pecados capitales, teológicamente hablando, son como esos pecados que son los que están etiquetados: adulterio, fornicación, mentira y así sucesivamente. Más sin embargo, hay pecaditos que son pequeños, que son más peligrosos y toman más control sobre la vida y dañan más que los pecados grandes. Como quiera, todos son pecados, pero los pecaditos pequeños van actuando silenciosamente. Ah, esto no es nada. Tal y tal. Ah, esto no es nada. No, yo me arrepiento. Eso no es nada. Una mentirita. Eso no es nada. Una malicia con alguien, con algo. No, eso no es nada. Eso Dios no lo toma en cuenta. Pero eso se va juntando. Cuando eso se va juntando y va actuando, cuando la persona viene a ver, ya salió de la gracia de Dios. Ya se apartó de la gracia de Dios. Una mentirita, un engaño, una malicia, una falta de sinceridad y honestidad, ¿verdad? Todo eso se va acumulando. Cuando la persona viene a despertar, es porque está fuera de la gracia de Dios hace rato y ni cuenta se dio. Sucedió tan rápido y se fueron dejando, como eso no es nada, y se convierten en pecado de omisión. O sea, yo sé que está malo, pero yo omito que no es nada, que es un pecadito, que como es un pecadito pequeño, él va haciendo su efecto y automáticamente el alma espiritual va muriendo automáticamente. Cuando la persona viene a darse cuenta, es porque su alma espiritual, es su pecado, mató la vida espiritual. Al matar la vida espiritual, cree que mantiene la vida espiritual, pero no mantiene la vida espiritual. Esa es la otra parte. Bueno, la otra parte de la santidad es que pese a lo que suceda y pese a la batalla, a la guerra, a la lucha, debe la persona que ha sido
restaurado espiritualmente, mantenerse en santidad, llueva, truene, ventee, lucha, batalla. Si usted lucha y usted no se mantiene en santidad, no ha hecho nada. Si usted batalla y no logra mantenerse en santidad, no ha hecho nada. La lucha debe ser por mantenerse en la santidad a pesar de todo, a pesar de la batalla. Y poniendo una atención más en yo mismo, poniendo atención en mí mismo y en mi santidad, cómo va evolucionando y cómo va creciendo. O sea, no es que no me preocupe mi hermano, pero el mayor énfasis lo tengo que hacer en mí. El mayor énfasis no es en el hermano, en ver qué está fallando el hermano, en qué se equivocó el hermano, cuál es el error que está cometiendo. No, el mayor énfasis es en qué estoy fallando yo, en qué me estoy equivocando, qué me está haciendo daño, por qué no estoy creciendo, cuántas veces oro al día, cuántas veces leo la Biblia al día, qué me está robando la bendición, qué me está robando la santidad, qué me está quitando de la vida que debo vivir. El enfoque principal debo ser yo en la parte espiritual. Muchas veces las personas se preocupan tanto por los demás que se olvidan de verse a ellos mismos. O sea, Pablo dijo, yo no quiero después de haber ganado a muchos, yo mismo vengo a ser reprobado. ¿De qué sirve? ¿Eh? ¿De qué sirve? Yo quiero que los demás se salven. Pero el primero que tiene que preocuparse por su salvación soy yo, con temor y temblor, dice la Escritura. Por esa razón es importante lo que dice Romanos. Si también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Una botellita, por favor. Vivos en Cristo Jesús. ¿Por qué la Escritura dice vivo en Cristo Jesús? Señor nuestro, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no lo obedezca en su concupiscencia. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Cuando el texto habla de miembros al pecado, no tan solo habla de miembros solamente, muchas veces nosotros nos enfocamos en una sola parte, en la parte de los pecados, de lo que creemos que son los pecados más mortales. Nuestros ojos no podemos permitir que nuestros ojos no podemos presentarlo al pecado. Nuestra boca, ¿eh? Nuestras actitudes, la manera en que nos comportamos, todo nuestro miembro, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. El texto dice que debe ser guardado irreprensible para el día del Señor. Mi boca tiene que saber lo que va a decir, tiene que ser para bendición. Lo que mi boca habla debe ser de bendición. ¿Usted ha analizado las cosas que su boca dice? La santidad tiene que ver con la boca también. La santidad no tan solo tiene que ver con los ojos y con los demás miembros. La santidad tiene que ver también con la boca. ¿Qué hablamos? Y anoche yo tocaba un poquito sobre la parte de, de la parte
que tiene que ver con la vida en Dios. Muchas veces, y yo le hablaba de eso de que queremos estar bien con Dios y con Satanás, porque no queremos caerle mal a nadie. Si nosotros miramos el texto sagrado de la palabra de Dios, la Biblia dice que la gente que se levantan a ser dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios se constituyen en enemigos del mundo. Debemos de tener una verticalidad en cuanto a qué representamos. El hombre, la mujer de Dios, tiene que ser vertical. No le va a gustar a todo el mundo. Si no, vayamos a los apóstoles de primera línea. Vayamos más allá. Vayamos a Jesús. ¿Usted no cree que Jesús tenía la facultad de caerle bien a todo el mundo y estar bien con todo el mundo y estar correcto con todo el mundo y que todo el mundo amaran a Jesús? Mas, sin embargo, siendo él el rey y siendo el maestro, él no le cayó bien a todo el mundo. Y ese sí tenía motivo de más. Y yo me imagino que él tenía forma de caerle bien a todo el mundo. La gente que se dedica a querer agradar a Dios y hacer lo que Dios dice, y en varias ocasiones Jesús lo dijo, cuando le hacían preguntas para tentarlo, le preguntaban, ¿por qué tú no haces esto y lo otro? Y él decía, no, si me voy a orar al Padre, a ver qué me dice el Padre. ¿Y por qué tú no haces tal o cual cosa? Si mi Padre me lo da, que lo haga. O sea, todo estaba bien estipulado a lo que el Padre dijera, a lo que el Padre señalara. La persona que quiere agradar a Dios y quiere hacer cosas buenas y quiera ver día bueno en su vida, en cuanto a la obra, en cuanto a caminar con Dios, en cuanto a vivir para Dios, va a tener que ser vertical. O sea, va a tener que ser vertical en su manera de actuar, porque usted no va a poder estar bien con Dios y con Satanás. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y si usted mira, si nosotros nos vamos a la época de los profetas, había muchos profetas que vivían. Pongamos el profeta Jeremías, que fue uno de los profetas que más sufrió. Aun cuando le aclaraba rey de Israel, y él le decía rey de Israel los acontecimientos venideros que iban a venir si ellos no se sometían a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿No era más fácil para Jeremías estar bien con todo? Está bien con el rey, está bien con los esclavos, está bien con el pueblo, está bien con los príncipes. No era más fácil para él, era más fácil. Y en este tiempo vemos a la gente queriendo jugar a dos bases. Quieren simular que están en el lado de Dios y quieren simular también que están en el lado del diablo. O sea, servir a Dios y al diablo. Servir a la mentira y a la verdad. Servir a lo bueno y a lo malo. Entonces, Dios, la misma Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Y si una persona quiere ser de Dios y de Satanás,
Dios se lo deja todo a Satanás, porque él dice que él no comparte su gloria con nadie. Si una persona quiere ser bueno y malo a la vez, bueno y malo, o sea, lo que me conviene, me voy a mostrar bueno, que soy dulce, que soy amable, que soy sincero, que soy honesto, que soy diáfano. Pero con lo que no me convienen y lo que me caen mal, voy a ser malo con ellos. Voy a ser cruel con ellos. No voy a tener misericordia de ellos. Y cuando le pueda meter la espada, se la voy a meter. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso la parte de la bondad de ahí Dios la recibe? ¿Acaso Dios recibe la supuesta parte de bondad? O la supuesta parte de bondad que yo quiero simular? ¿Acaso Dios la recibe porque yo soy bueno en una parte? Me llevo bien con todo el mundo en una parte. ¿Ah? Y en otra parte, pero los que no me convienen y los que no son de lo mío, yo le meto la espada hasta lo profundo y se lo muevo. Le hago la pregunta, es una pregunta, yo me hago es un análisis, es un análisis. En caso Dios recibe la otra parte de la bondad, la parte de bondad, o tenemos esa opción. Tenemos la opción de ser un poquito bueno y un poquito malo. Y Dios nos recibe como quiera. Por momentos, según lo que me conviene, soy un poquito bueno y soy un poquito malo con lo que no me conviene. ¿Acaso Dios recibe eso? ¿Acaso es una buena práctica de parte de Dios si estamos hablando de santidad? ¿Acaso Dios divide la santidad en un poquito bueno y un poquito malo? ¿Acaso la santidad se puede acondicionar a lo que a mí me conviene y a lo que a mí me parece? ¿Acaso la santidad es una santidad acondicionada? ¿Es una santidad eh, que yo la apropio a mi manera, como yo quiera colocarlo? Esa es la verdadera santidad de Dios, la cual Dios requiere para su pueblo, para la gente redimida, para la gente llamada a caminar, a vivir una vida que glorifique a Dios, que nos parezcamos a Jesús. ¿Acaso Jesús era un poquito malo y un poquito bueno? Porque si estamos buscando parecernos a Jesús, y estamos buscando la santidad de Jesús, ¿acaso ese es el modelo que Jesús nos dejó? Esa es la forma que Jesús nos dejó. Esa fue la forma de vida que Jesús nos dejó. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ah? Instrumento que promueva la verdad, la paz, la justicia, la honestidad, la pureza, que el mundo vea que somos puros, ¿ah? Que somos santos, que practicamos la justicia, no que practicamos la justicia con lo que nos conviene o con lo que están del lado de nosotros y con el otro lado que no es del lado de nosotros, o son personas que no nos agradan, son personas que no nos caen bien, son personas que no los soportamos, ¿ah? Que la justicia sea más severa para ellos. Es a eso que la Biblia se refiere cuando habla de esto. ¿Qué quiere decir la escritura con contaminación de carne y de espíritu? Sencillamente que debemos guardarnos totalmente de todo aquello
que nos ensucia y nos contamina, sea cosas de carne o del espíritu. O sea, cualquier cosa que traiga suciedad espiritual a nuestra vida, debemos limpiarnos y purificarnos de estas cosas. Estas son las cosas que no dejan alcanzar una plenitud en la presencia de Dios. Vivimos en un tiempo cuando todo incita a lo sensual, a lo impúdico, ya sea la forma de vestir, de la de moverse, la de hablar, provocando deseos carnales en quienes lo pueden ver y por contaminación de espíritu a todo lo que hace a nuestro ser interior, a todo lo que contamina nuestro pensamiento, a todo lo cuanto ensucia nuestra mente, debemos liberarnos de tales cosas para nosotros poder alcanzar una vida de santidad en la presencia de Dios. Por eso, si alguien refuta el espíritu del hombre, se contamina. Que si se contamina, dice que si se contamina con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que nosotros hablamos, con las cosas que nosotros hacemos que no nos llevan a una verdadera vida, a un verdadero caminar con Dios, a una verdadera práctica de santidad y de permanecer en esto, de alguna manera, esto nos va a contaminar a que nuestras vidas espirituales no puedan alcanzar el nivel espiritual que nosotros queremos alcanzar. 1 Corintios 6:11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Titos 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Dice más, Hechos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quiero hacer un aclarando en la parte que dice seguid la paz con todos. Hay otra escritura que dice, en cuanto esté de vuestra parte, seguid la paz con todos. En cuanto esté de tu parte, de mi parte, debo seguir la paz con todo en cuanto esté de mi parte. Ahora, si la otra parte es cristiano, busca a Dios, va a tratar de seguir la paz. Ahora, hay un de orden aquí. Y el de orden es cuando tú tienes que cumplir la misión de Dios. Cuando tú tienes que cumplir la obra de Dios. Cuando tienes que cumplir la obra de Dios, tienes que cumplir con el trabajo de Dios. Tú vas a tener choque. ¿Cómo puedes seguir la paz con todo? Cuando Dios te envía a hacer algo,
Cuando Dios te dice, ahora lo que tú vas a hacer es tal cosa, ¿cómo tú puedes seguir la paz con todo? Pero la misma escritura dice, ¿ah? Es mejor primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios te manda a hacer algo y Dios te coma como un siervo para que tú cumplas una misión y por capricho de una persona no quiere que tú lo cumplas, ¿a quién tú vas a obedecer? ¿A Dios o al hombre? ¿Quién está primero? ¿Dios o están los hombres? Yo creo que Dios es primero y el orden de Dios es primero. Dice más, Primera Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Segunda Corintios 7:1, admitidnos a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea, que estas cosas de 2 Corintios 7 no estén en nosotros, que con nadie seamos hipócritas, que con nadie engañemos, que con nadie seamos falsos, que con nadie actuemos injustamente, que con nadie seamos abusivos. ¿Ah? Primera de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Versículo 10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y depresión, el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades supremas. Lo voy a leer otra vez. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, desprecian al señorío, atrevidos son, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Eso es una cosa muy peligrosa cuando la gente cae en ese estado. Son contumaces. ¿Ah? No tienen temor de hablar cosas de las potestades superiores. ¿Ah? Cuando la gente cae en ese estado. Por eso la santidad, dice aquí, la santidad es el mandamiento del Señor. Sé santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:14. Sed santo porque yo soy santo. Versículo 16. Y estando de estar libre del pecado, el dominio del pecado hecho posible por la obra santificadora, purificadora de Dios. Romanos 6:11. Primera de Corintios 6:11. Sostenido además por una búsqueda activa de todo corazón por imitar la vida de Cristo, de que parte del creyente que está madurando, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada,
justo, piadosamente. ¿Por qué el texto habla de ese modo? Está hablando del siglo en que vivimos. El siglo que vivimos es el siglo donde más falsedad hay. Estamos viviendo una época de mucha falsedad, de mucha mentira, de mucho engaño, de mucha falta de honestidad, a todos los niveles, a todos los niveles. Políticamente hablando, la gente ha optado por votar por el menos malo. ¿Qué significa eso? Que todos son malos. Todos son malos, pero yo voy a votar por el menos malo, o si no, no voto por nadie. A nivel político, a nivel de las personas, de la sociedad, de la comunidad. Vivimos en una falacia, mucha falsedad, mucha mentira, mucho engaño. Y esto, no crea que esto no toca la puerta de la iglesia también. A nivel religioso, estamos en la crisis de liderazgo más grande que pudiéramos tener en todas las épocas. La crisis de liderazgo que hay a nivel mundial, político, socioeconómico, religioso, nunca se había visto tanto en el mundo una crisis tan grande. A nivel político, como yo les decía, podemos ver que casi no hay candidatos que representen la justicia, lo bueno. ¿Ah? No lo hay. Y si hay uno, es malo también, pero como no hay por quién votar, se vota por el menos malo. A nivel religioso, estamos viviendo el descalabro religioso más grande sobre la faz de la tierra, hablando del liderazgo. Nunca la tierra había tenido tantos líderes falsos como lo tenemos hoy, a todos los niveles, en todas las sociedades. Hoy tenemos más hombres falsos, más líderes falsos que nunca, más apóstoles falsos que nunca. Oye, más personas negociantes del evangelio hoy más que nunca. Y de alguna manera, esa influencia influyen también en nosotros. Es tan tal que más de uno es más dirigido, según las estadísticas, es más dirigido por los predicadores, por los apóstoles del Facebook y de todo eso, que sus propios pastores que deben y que tienen la responsabilidad de formar, de llevar a una madurez a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios escucha más personas que no conocen que a lo que pueden conocer como su líder. Inclusive, cuando sus líderes no hacen lo que hacen los apóstoles y líderes en el Facebook y todo el aparataje que hacen y todos los top show que hacen, entonces se encuentran que su líder espiritual, que es el que ellos conocen, que está ahí con ellos, que lucha con ellos, no es tan efectivo como esos líderes que lo que hacen son top show. Cuando Dios iba a sanar a un enfermo, él no agarraba una cámara y le decía, camina para que vean que tú caminas. Suelta la silla de ruedas para que vean que tú lo sueltas. No. Al hombre que Jesús sanó le dijo, vete y muéstrate al sacerdote. ¿Ah? Él no le dijo, vamos a buscar una cámara o vamos a buscar una forma para fotear, para que todo el mundo vea que soy yo lo sané, yo lo sané. Cuando le preguntaron, ¿quién te sanó? Le digo, no, yo no sé ni quién fue. ¿Ah? El hombre ni conocía a Jesús. Hoy no. Hoy vemos la gente que buscan la gloria abiertamente, ser reconocido abiertamente.
Estamos llenos de líderes falsos y estamos en un tiempo donde hay tanta falacia a todos los niveles, usurpación de poder, usurpación de posiciones, usurpación de liderazgo, usurpación de gloria de otro, usurpación de trabajos espirituales, usurpación de presencia, usurpación en todos los niveles. Estamos viviendo una época muy peligrosa y una época de mucha confusión. Hay mucha confusión en esta época. Por eso el pueblo de Dios debe estar claro, debe estar seguro en lo que estamos. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué represento yo en una comunidad de fe? ¿Qué represento yo como parte de la iglesia del Señor? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cuál es mi función? ¿Qué busco? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Honestamente, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es mi necesidad espiritual? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy madurando? ¿Estoy caminando en santidad? ¿Estoy alcanzando? Siento que tengo un poquito, aunque sea, de lograr la santidad. ¿O es una santidad acomodada? ¿O una santidad ficticia? ¿O es una santidad que a mí me parece acomodada a mi manera? ¿Qué busco? ¿Qué estoy obteniendo? ¿Qué estoy sintiendo que yo tengo? ¿A qué nivel estoy? ¿Cuál es mi nivel espiritual? ¿Qué estoy logrando? En mi parte personal, íntima, espiritual. Estoy logrando una santidad. Si Cristo viene hoy, con lo que estoy haciendo y estoy actuando, me voy para el cielo, me voy con el Señor. Si Cristo viniera esta noche y rompiera la nube esta noche, estoy actuando justamente para irme con el Señor. Me estoy comportando como un hijo de santidad. Según Tito 2:1, 2:11 al 12. Seguid la paz con todo, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreo 12:14. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera Tesalonicenses 4:7. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando que la santidad. Perfeccionando qué? La santidad. A eso hemos sido llamados. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Qué es prioridad para usted? Lo que es prioridad para usted es lo que le va a ayudar a usted a perfeccionar la santidad. Lo que no es prioridad para usted no te va a llevar a perfeccionar la santidad. Por eso claramente las Sagradas Escrituras nos lo dice en Primera Tesalonicenses capítulo 7, bendito sea el Señor, perdón, capítulo 4, versículo 7, perfeccionando la santidad, la santificación en temor de Dios. La gran pregunta del millón, ¿estamos permaneciendo en el temor de Dios? ¿O ya por hacer tantas cosas raras hemos perdido el temor de Dios y hemos caído en una vida falsa y la santidad se quedó? No se sabe dónde quedó. Según de Corintios 7:1. La santidad también debe ser la meta colectiva de la iglesia. Óigame bien, no tan solo ganar la gente, no tan solo hacer el trabajo, preocuparnos. Estoy permaneciendo en santidad.
la meta de la iglesia, la meta principal de la iglesia, tiene que ser si yo estoy permaneciendo en la santidad, si estoy practicando la santidad, si estoy viviendo en santidad, si estoy actuando en santidad. ¿Soy yo suficientemente honesto y sincero para yo estar consciente que estoy caminando en la santidad? ¿O puedo caer en una santidad legalista o una santidad subjetiva? La santidad legalista es una santidad que tú tienes que aceptar que yo soy santo. Tú no me puedes juzgar. No me juzgues. Tú no sabes si yo soy santo o no. ¿Ah? A mí no me juzgues, que tú no sabes si yo soy santo o no. Es una santidad legalista, no una santidad verdadera y honesta. ¿Ah? O subjetiva. Yo puedo tomar una posición. No soy santo, ¿no? Pero subjetivamente quiero simular que yo soy santo. Quiero simular que soy espiritual. ¿Ah? Y en todos los bochinches estoy metido, en todas las cosas estoy metido, toda la mentira estoy metido, no oro, no consagro. Y si oro, mi oración está condicionada, no va acompañada de la vida, no va acompañada del caminar con Dios, no va acompañada de refrenar mi lengua, de que hay cosas que yo diga que me puede robar mi santidad, de cuidar mi santidad, de yo estar pendiente más a mí, pendiente a mi hermano, pero más a mí que mi hermano. No es subjetiva. Hay una santidad verdadera que no es ni legalista ni subjetiva. ¿Ah? Una verdadera santidad. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al Señor. El temor de Dios. Según de Corintios 7:1. La santidad también debe ser la meta colectiva de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a vosotros de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santidad. En el agiamismo griego nos dice que la santidad es una condición. Una condición es un estilo de vida. No es que yo camine 2 días y 2 días ya yo no camino en santidad. No es que yo camine 2 días y mañana yo camino hoy. Mañana el que me diga cualquier cosa me dice una y le digo 5. ¿Ah? O le digo 3 pitos. Es una vida. Es un estilo de vida. Es un caminar. Es una vida diaria. Es un comportamiento diario. ¿Ah? Es un estilo de caminar, un estilo de comportarse, un estilo de actuar, un estilo de hacer las cosas. Tu propia vida lo modela, tu propio caminar lo modela, tu propio actuar, el propio actuar de nosotros modela esto. Es hecho a través de la santificación, libre del pecado, pureza de corazón y palabra y espíritu puro. Wow, lo voy a leer otra vez. Es hecho a través de la santificación, libre del pecado, pureza de corazón, palabra y espíritu puro, verdadero. Wow, tremendo. Por eso
Debemos saber que la santidad, caminar en santidad, no es que yo quiera o no quiera, es un mandato de parte de Dios. Sed santo, porque yo soy santo. O sea, es un mandato imperativo. Sed. Cuando el verbo dice sed, está en imperativo. Sea santo. En un término sencillo, sea santo, sea santo. O sea, te estoy mandando que sea santo. ¿Ah? Dice más, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Según Tito 2:11 al 12, renunciar a las cosas que nos quitan la santidad. Hacer una renuncia. Tomar un tiempo para renunciar. Si es la mentira, renuncia a la mentira. Si es la ira, renuncia. Si es la fornicación, adulterio, la falsedad, renuncia. La hipocresía, renuncia. La vida liviana, renuncia. La mundanalidad, renuncia. ¿Qué más? Seguid la santidad. Hebreo 12:14. Seguid la santidad. Llamado a santificación. Meta de la iglesia. La meta de la iglesia. Que la iglesia sea una iglesia para sí, dice el Señor. Santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. La santidad es una doctrina muy importante de un discípulo de Cristo, miembro de la iglesia de Dios de la profecía, porque establece un estilo de vida que como cristianos, pequeños Cristo, oye cómo lo determina el escritor, cristiano, pequeños Cristo, debemos mostrar al mundo que nos rodea y puedan ver a Jesucristo mismo en nosotros manifestarse en hombre de carne y de hueso. Que vean, que nos vean como pequeños Cristos a nosotros. La obra hecha en nosotros, la obra de la santidad, la obra de la transformación. La iglesia de Dios, de la profecía, surgió en pleno apogeo del movimiento de la santidad que se extendió a los Estados Unidos mediante el siglo XVIII. En Estados Unidos se establecieron hoy llamado históricamente, donde predominaban los reglamentos y normas establecidas por ellos mismos, sin la distinción de Dios, que regían la vida de los seguidores de Jesús. Dios creó un hombre en el ser interior de aquellos creyentes que se acercaban de verdad a servir a Él. Formaron una pequeña congregación que le denominaron la Unión Cristiana en el 1886 en el condado de Monroe, Tennessee. Posteriormente vuelven a resurgir como la iglesia de Dios, de la santidad, de los campos del arroyo,
en el 1902, en el condado de Cherokee, Carolina del Norte, para luego, por la Iglesia de Dios, finalmente, la Iglesia de Dios de la profecía. ¿Cómo podemos ver la doctrina de la santidad? Es el ADN de la Iglesia de Dios, de la profecía. La santidad está en el ADN desde sus comienzos, desde la formación de la Iglesia de Dios de la profecía. Esto estaba en el ADN de la Iglesia de Dios de la profecía. Con más razón, nosotros tenemos esa marca desde nuestros inicios y ahora jamás lo dejaremos. Todo lo contrario, seguiremos impulsando esta doctrina en estos tiempos de terrible oscuridad espiritual, tanto en forma individual de que cada miembro lleve esta marca en su vida con en la vida cotidiana, en cualquier lugar que se encuentre, entenderlo hacia su cuerpo orgánico y todo seamos como el modelo que Cristo nos ha dejado. Otras congregaciones para entonces no reconsideran presentar la santidad como un requisito indispensable para tomar parte en el pronto arrebatamiento de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia de Dios de la profecía solo tiene la doctrina de la santidad en sus principios bíblicos, creencias y prácticas, sino lo ha acumulado en su visión de cómo parece en la visión 2020. Instamos que todo ministro proclame la vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto está en el ADN de la iglesia de Dios de la profecía. La santidad no es algo que yo vengo a traerlo y vengo a inventarlo ahora. Esto siempre estuvo en el ADN de la iglesia desde que la iglesia fue creada. Esto estuvo en el ADN de la iglesia, la santidad. Hay que hablar de la santidad. Hay que predicar la santidad. Hay que enseñar la santidad. Y hay que educar a la iglesia sobre la gran necesidad en un tiempo de oscuridad como el que vivimos, donde han cambiado la santidad por otra cosa. Hoy necesitamos más que nunca que la iglesia, que el pueblo de Dios se ocupe por la santidad con temor y temblor. Es un punto inminente, es un punto demasiado importante que está en el ADN de la iglesia, que debe ser proclamado y debe ser continuado enseñando. Y cada miembro de la iglesia tiene que procurar bajo cualquier circunstancia de caminar en santidad, de buscar a Dios en santidad, de vivir la santidad, de comportarse como un cristiano que ha sido lavado, redimido por la sangre de Cristo, que su prioridad es alcanzar la santidad hasta lograr la meta de estar en la presencia de Dios en santidad. Dios le bendiga por esta noche. Dios le guarde. Damos gracias al Señor por su palabra. Es tan importante, es tan interesante hablar de estos temas. Óigame bien, gastar el tiempo, buscando esos temas a la luz
de la iluminación del Espíritu Santo y a la luz como la iglesia lo ha presentado como un tema tan inminente, tan necesaria. Bendito sea el Señor. Y la iglesia no puede olvidar eso por otras cosas que no son tan importantes, por otras cosas, olvidar la santidad. Esto debe ser prioritario. Esto debe ser una prioridad en la mente, en el corazón, en nuestro comportamiento. Todo lo que vamos a hacer en la iglesia, tenemos que pensar en la santidad. Cada vez que vamos a actuar, que vamos a hacer cualquier cosa para el reino de Dios, tenemos que pensar que nada podemos hacer sin la santidad. No llegaremos muy lejos si nosotros no nos ocupamos con temor y temblor de buscar la santidad, de caminar en la santidad, de amar la santidad, de abrazar la santidad, de meternos en la santidad. Santidad de cuerpo, mente, alma, espíritu, miembro, boca, ojo, cabeza, pensamiento, corazón. Óigame bien, actitudes de gente que profesan una verdadera santidad que elogie el sacrificio y la muerte de Cristo en el Calvario, que glorifique la muerte de Jesús, que glorifique el derramamiento de sangre de Jesús, que glorifique el pago del precio de Jesús en la cruz del Calvario. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos listos en esta noche.